iniciar con la conferencia de hoy, presento a quienes nos acompañan. Doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, rector de UTEBIS Puebla. Secretario académico Moisés Homero Sánchez López. Comunidad estudiantil, personal académico, administrativo y público que sigue la transmisión en vivo, y por supuesto a nuestro ponente, el doctor Héctor Simón Vargas Martínez, quien nos hablará sobre el primer satélite mexicano lanzado desde la Estación Espacial Internacional Aztec SAT-1. El doctor Héctor Simón Vargas Martínez es doctor en matemáticas y profesor investigador de OPAEP. Es director científico del primer nanosatélite mexicano, Aztec SAT-1, auspiciado por NASA, AEM, CONACYT y UPAEP. Director científico del nanosatélite Shiba-1, auspiciado por JAVA, UNOSA, CONCITEP y UPAEP. Expresidente y miembro honorario de la Federación Mexicana de Robótica, miembro actual de la Red de Ciencia y Tecnología del Espacio, Sociedad Mexicana de Matemáticas, Academia Mexicana de Computación y Federación Mexicana de Robótica. Las áreas de investigación son robótica de servicio, aprendizaje de máquinas y tecnología aeroespacial. También ha contribuido en la programación del robot pianista Don Cuco el Guapo, presentado en la Expo Sevilla, España. También se le otorgó el reconocimiento de partituras para el robot pianista Don Cuco el Guapo, Premio Nacional de Divulgación del Robot Pianista. Tiene maestría en Ciencias de la Computación, en Visión Artificial e Inteligencia Artificial, y es fundador del Laboratorio de Control y Robótica en UPAEP. Asimismo, ha colaborado en proyectos de monitoreo y exploración de volcanes activos, proyectos Shiba, CubeSat 3U, y la participación en TMR en la categoría Drones Autónomos y Robótica de Servicio. También es responsable de la categoría Rover Lunar para el Torneo Mexicano de Robótica de la FMR. Un aplauso, por favor, para el doctor. Antes de dar inicio, le cedo la palabra a nuestro rector, por favor. Muy bien, gracias jóvenes. Bienvenido, doctor Héctor Simón Vargas. Héctor Simón Vargas es mi amigo de antes de que algunos de ustedes nacieran, mi amigo, y él trabajó con nosotros en el proyecto de Don Cuco el Guapo, un proyecto del primer robot con inteligencia artificial que diseñamos y desarrollamos en la Universidad Autónoma de Puebla. Me tocó dirigir ese proyecto y Héctor fue la primera persona que hizo que el robot leyera partitura musical, y fue el primer robot, no mexicano, sino el primer robot latinoamericano y pianista que lee partitura. Ni siquiera latinoamericano, era americano, porque no había ningún robot pianista en toda América. Y pues hemos trabajado en varios proyectos. Estuvo con nosotros Héctor allá 3 meses en España, en la Expo Mundial de Sevilla. Si se meten a internet, van a busquen Don Cuco el Guapo, y vienen videos, por ejemplo, con el rey de España, que fue a ver a Don Cuco. Iban muchos artistas, científicos, premios Nobel a ver a Don Cuco, porque fue la primera vez, y ha sido la única vez, que México ha presentado un desarrollo totalmente mexicano y desarrollado en Puebla. El cerebro de Don Cuco también lo hicimos, ahí fue un proyecto internacional donde participamos 5 países iberoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, España y México. Fue un proyecto donde diseñamos, desarrollamos y construimos un microprocesador de 16 bits. ¿Qué es eso, un microprocesador? Pues son el cerebro, las tripas que tienen estas computadoras, estas cosas en los teléfonos. Eso no se había hecho antes, esto, y además fue la aplicación que le dimos a este microprocesador. Yo tuve la oportunidad de estar coordinando la parte
latinoamericanas de este proyecto y en México. Y una vez que lo acabamos me pidieron que le diera una aplicación inmediata para que se presentara en la Expo de Sevilla, y ahí pues usamos, más bien hicimos la unión del arte con la ciencia y la tecnología. Si no queremos llevar un brazo robótico, ¿no?, que no dijera nada, sino más bien unir el arte con la ciencia, y así es como nace Don Cuco el Guapo. Y que Héctor fue el primero que lo hizo, que leyera partitura, para que se une. Tienen dos formas. Una es de leer partituras a nivel de laboratorio, a una distancia, a X distancia, la partitura más grande de lo normal, la partitura, y la otra es programándolo. Platicamos hace un momento con el doctor Moisés, que es computólogo, doctor de computación, que la primera vez que programamos una melodía de Don Cuco, un minuto nos llevó como 18 horas en programarlo, un solo minuto. Era muy complicado de relacionar el lenguaje musical con el lenguaje computacional de unos y ceros, etc. Pero tuvo mucho éxito. Yo le daba de vida a este robot un año, 25 años tocando en todo el país, dio conciertos después de España, en Sudamérica, en Centroamérica, y tuvo mucho éxito. Inclusive salieron muchísimos libros de este asunto. Pero ya no hago más larga esa plática, que después hablaremos de Don Cuco con Héctor, y va a hablar ahora sus incursiones en el ambiente espacial. Bienvenido, doctor Héctor. Gracias. Gracias al doctor Alejandro, y como bien dice, empezamos ahí con él toda esta travesía de lo que es la ciencia y la tecnología en México. Y sí, o sea, déjeme un poco retomar lo que decía del proyecto Don Cuco el Guapo, que nos dio la oportunidad de presentarlo en la última exposición universal, ¿sí?, del siglo pasado, que fue en Sevilla, España, en el 92. ¿Sí? 92, estamos hablando 30 años. Antes, más de 30, 40 años. Fíjense, la tecnología y la ciencia en México, es claro, siempre hemos sido pioneros de muchas cosas, ¿sí?, inclusive de pioneros en la era espacial también. Aquí empezamos a fabricar cohetes antes que China, antes que la India, antes que Brasil, ¿sí?, y Francia. Antes que Francia, ¿ok? Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. La cuestión es esta. Por ejemplo, es claro, también nosotros como país, como pueblo, lo que habíamos exportado hasta ese momento del 92 era un poco más las áreas artísticas, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a Sevilla, a España, nos bajamos del avión y nos pregunta, ¿no?, la comitiva que nos atendió, dice: oye, ¿ustedes de dónde vienen? Pues venimos de México. ¿Y qué vienen a bailar? ¿Qué vienen a cantar?, nos dice. O sea, fíjense la proyección que daba México antes, ¿sí?, cuando todavía no creían las capacidades que tenemos nosotros en ciencia y tecnología, ¿sí? Entonces, es claro, ahora ya hay muchos mexicanos que han sobresalido a nivel internacional y ya saben que México, además de toda esta cultura sumamente importante que tenemos, también tenemos ya una cultura de ciencia y tecnología, ¿sí? Y que es esto lo que estamos nosotros gestionando, ¿no?, desde siempre. Cuando conocimos al doctor Pedrosa, que me hizo participar en este proyecto, créanlo, fue el primer robot en México, el primer robot, y sobre todo en estas capacidades, se imaginan, donde todavía no se entendía bien el cómputo paralelo, donde no se entendía bien la inteligencia artificial, donde eran muchos algoritmos que apenas estaban resurgiendo de esta ciencia de ciencias de la computación, sobre todo, que nosotros hicimos ese trabajo, ¿no? Claro, con una excelente dirección de aquí del profesor Pedrosa, y ahí justo después también comenzamos, porque le dieron el proyecto del SATEX al doctor Pedrosa. SATEX es
satélite experimental de 50 centímetros cúbicos que estaba haciendo la UNAM, el IPN, varias instituciones y la UAP. Y el profesor Pedrosa tuvo ese liderazgo de tomar el proyecto y ahí también me invitó a colaborar. Y de hecho desde ese momento también, que fue en el 92, cuando ya estábamos de regreso a presentar este gran proyecto, fue que me entusiasmé también por esta área, el área aeroespacial, porque todas las oportunidades que justo ofrece el espacio para mirar desde otra forma a nuestra Tierra y darnos cuenta de los problemas desde otra perspectiva, pues realmente ahí tiene las capacidades de trabajar en el espacio, ¿sí? Y bueno, ¿cómo empezamos? Nosotros empezamos con este gran programa que se llama Monitoreo y Exploración de Volcanes Activos. ¿Cómo empezamos con este programa? Nosotros tuvimos la fortuna de tener también a José Hernández, el astronauta José Hernández en la UPAEP, que ahí vino José Hernández con su equipo de trabajo. Dentro del equipo de trabajo estaba, que aquí está con nosotros, Charles Galindo. Él es profesor ya ahora de la universidad, lo capturamos acá, lo hicimos ya más mexicano, pero bueno, él también, su familia, fíjense, su familia es nativo de Texas, cuando antes todavía no se apropiaba Estados Unidos de Texas. Entonces, realmente él tiene toda esa historia también cultural, ¿no? Pero bueno, además de eso, que él nació allá, claro, ya nace como norteamericano, pero realmente toda la cultura de México, yo creo que todavía vive muy bien en su sangre, por eso le gustó acá y se quedó, ¿no?, con nosotros. Ya va a haber un momento que les platique también esta historia muy interesante. Él trabajó 30 años en NASA. Ya está invitado, Héctor. Ya está invitado. Pero va a ser en inglés su plática. Es claro, sí, va a ser como aquí estamos en una universidad bilingüe, es claro que lo va a dar en inglés, ¿no? Pero justo conocemos, les digo, a este grupo de José Hernández, que venía Charles con él como científico. Él era científico de la NASA. Él traía trabajaba con José Hernández como científico también, y claro, nosotros invitamos a José Hernández como asesor también científico de la UPAEP. ¿Y por qué? Porque ya habíamos propuesto la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Ustedes saben que hace 20 años, alrededor de 20 años, se vinieron muchas empresas de esta área, de área aeroespacial, sobre todo en el norte, y vinieron bajando hasta ahorita tener el gran clúster en el centro de México, que está en Querétaro, ¿sí? Ahí tenemos alrededor de 400 empresas en el área aeroespacial. Y ha crecido en 2 dígitos prácticamente la producción en esta área. Por eso nosotros vimos esta oportunidad de que aquí en el centro de México, sobre todo, no se ofertaba todavía esta carrera. Y claro, con este equipo que traía José Hernández, pues nos retroalimentó mucho. Y ahora, ¿por qué este programa? Es claro, el profesor Charles es geólogo, ¿sí? Él estudió hasta las piedras lunares, ¿sí? Todas las piedras lunares que se trajeron los astronautas, él los estudió como científico de NASA. Y entonces él vio también esta oportunidad de cómo poder investigar el comportamiento de los volcanes, ¿sí? Aquí Senapred está haciendo mucho trabajo de el monitoreo, digamos, a nivel terrestre. Pero les digo, otra forma de mirar nuestros problemas aquí en tierra es a través del espacio, ¿sí? O sea, no es lo mismo que tú estés en un bosque, ¿sí?, y quieras saber qué hay más allá de lo que ves, puros árboles,
a que estés arriba del bosque, ¿sí? Y es rápido localizar las cosas fuera del bosque, ¿sí? O sea, el espacio nos da otra perspectiva y nos está capacitando ya de resolver casi cualquier problema que tenemos aquí en tierra, ¿no? Entonces se plantea esto, y de hecho, antes que nos dieran este proyecto de Aztecsat, ya habíamos propuesto el proyecto de Shiva, que es aquel proyecto que ahorita ya lo estamos trabajando. Este proyecto de Shiva está ahorita en desarrollo, ya lo vamos a entregar, posiblemente se lance en este año, ¿sí? Ahora no con NASA, sino con JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa. Entonces propusimos mirar de otra forma a nuestros volcanes aquí en México. Y estábamos en este proceso cuando Charles invita a Andrés Martínez. Andrés Martínez también es de origen mexicano, nada más que él se fue muy pequeñito, hizo sus estudios, terminó y ahora es un directivo de NASA y está bajando proyectos aquí a México. Y entonces, a partir de esta invitación, lo invitamos a que conociera la UPAEP, pero también a que diera el inicio de la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Entonces llega Andrés Martínez, conoce a la universidad, conoce a los estudiantes, conoce el proyecto Shiva y nos dice, a ver, yo tengo un proyecto que yo lo bauticé como Aztecsat 1. Dice, este proyecto se los he estado ofreciendo a varias universidades y como que todavía pues no se animan, ¿no? ¿Cuál es el tema aquí? Dice, si les doy este proyecto, ustedes hacen el satélite, pero es claro, el satélite lo deben de hacer con los estudiantes, o sea, que los estudiantes realmente resolvieran el problema, ¿no? Y lo que les ofrece NASA es todas las pruebas finales, ponerlo en el lanzador, llevarlo a la Estación Espacial Internacional y que se libere de eso. Todo ese recorrido realmente es mucho más caro, 3 veces más caro que hacer el satélite, ¿sí? Entonces es claro que no nos íbamos a poder evitar esa gran oferta, ¿no? Entonces sí convencemos a las autoridades, sí no habíamos trabajado con un proyecto tan grande, pero realmente igual con la asesoría de José Hernández y su equipo de trabajo, y sobre todo también porque también entendimos que lo que nos iba a pedir el profesor Andrés Martínez es esta misión: demostrar la comunicación con la constelación Global Star para mejorar las transmisiones hacia Tierra de estos pequeños satélites. Este satélite es que cambie las transparencias. Claro, porque podemos lanzar ahora satélites muy pequeños. Ustedes han visto la evolución de la electrónica. En un celular hasta podemos tener hasta 4 computadoras dentro de un celular, ¿sí? Entonces, si un celular es más pequeñito que este cubo, entonces se imaginan cuánta electrónica cabe ahí, es mucha. O sea, ya por eso se pueden hacer no proyectos tanto de universidad, sino proyectos realmente científicos, tecnológicos. Y era que estos satélites pequeños se pudieran comunicar con una constelación de satélites. ¿Para qué es la idea? Hasta este momento los satélites pequeños, para bajar su información, tenían que pasar por nuestra estación terrena. Entonces daban la vuelta, está la estación terrena abajo de ellos, bajan la información y deben de dar otra vuelta para bajar información. Es claro,
no exactamente están dando vueltas sobre el mismo punto, sino como también la Tierra está rotando, entonces no logran pasar arriba de 3 veces a la semana por el mismo punto. Entonces, ¿se imaginan cuántos datos bajamos? Son pocos, porque también la ventana donde nosotros lo vemos desde el horizonte hasta que se oculta son 3 minutos a lo mucho. O sea, está viajando 7 kilómetros por segundo. O sea, es muy alto. O sea, una vuelta lo da en 90 minutos. Entonces, este proyecto, que también era un proyecto importante para NASA, porque NASA también, o sea, da proyectos, es claro, como tiene muchísimos proyectos, baja proyectos a América Latina o a México, ¿sí? Para que se resuelvan y ya los utilice también, ¿ok? Pero es claro, es ganar, ¿no? O sea, nosotros ganamos con esta experiencia, pues todo este proceso, desde que iniciamos de manera conceptual hasta que se lanza, se opera y ya el satélite regresa a la atmósfera y ahí es donde se destruye. ¿Sí? O sea, por toda esa fricción, como es muy pequeñito, se quema y se evapora. ¿Sí? Trabajamos, ahí tenemos, bueno, no se ve muy claro, pero en el centro está el profesor Andrés Martínez, ¿sí? Y hay alrededor de 80 estudiantes con 15 profesores. Les decía 80 estudiantes porque también trabajamos con la metodología de NASA. NASA tiene para cualquier proyecto que haga, ya sea cohetes, aeronaves, rovers, todos los proyectos que hace NASA los trabaja con esta metodología, que en particular para estos satélites ocupa 11 áreas, ¿sí? Desde administración de proyectos, ingeniería de sistemas, payload, estación terrena, integración y pruebas, toda la parte del satélite y varias otras, ¿no? Son 11 áreas. Entonces, en cada área más o menos tenemos alrededor de 4 a 6 estudiantes, ¿sí? Por eso es que se hacía muy grande, ¿no? La metodología de NASA, si ustedes se fijan, también de forma muy conceptual, empieza estudio de conceptos, desarrollo y conceptos y tecnología, ¿sí? Diseño preliminar, diseño crítico, ensamble, pruebas y lanzamiento, operación y cierre del proyecto. En resumen, esta es la metodología de NASA. Claro, es muy estricto porque para pasar de una fase a la otra, ese triángulo que ustedes ven como ABCD es una revisión que venía el equipo de Andrés Martínez, que traía a un equipo de NASA a evaluar a los jóvenes. Los jóvenes presentaban los avances, ¿sí? Y los evaluaban, los cuestionaban como si fuera un examen de grado, ¿no? Y afortunadamente íbamos pasando hasta que llegamos en el diseño crítico. De hecho, esa es la parte también medular de esta metodología, porque en el diseño crítico ya no tocas nada y se tiene que construir lo que estés haciendo. Y justo ahí tuvimos digamos, tuvimos una calificación baja, que para NASA es como binario, o pasas o no pasas, ¿no? Entonces dice, no, vuelvan a trabajar lo que les faltó y lo completan y ya lo presentan. Para ellos es, bueno, le llaman un delta. Un delta es eso que no completaste, lo tienes que completar en un tiempo y lo tienes que volver a presentar. Porque también de estas revisiones se pudiera cancelar un proyecto. Si no se ve que no se avanza y no cuadran las cosas, pues mejor se termina, ¿no? Porque es claro, NASA lo que tiene es que tiene todo medido, los tiempos son importantes.
Entonces no vamos a alargar mucho un tiempo, porque eso impacta con muchos proyectos, muchos recursos y mejor paran el proyecto. Entonces, sí tuvimos ese detalle, aprendimos también mucho de eso y avanzamos, ¿no? Lo bueno es que se avanzó. ¿Sí? Y bueno, en el satélite se llama CubeSat porque es un cubo, ¿sí? Es un cubo donde vamos a tener tarjetas que hagan que resuelvan una parte importante del satélite, como es potencia. Potencia captura la energía solar, lo convierte para meterlo en las baterías y de ahí suministrar toda la energía a todos los demás subsistemas, ¿sí? Potencia. Está la computadora de vuelo, el radio, la parte térmica o de control, también control de orientación, y el último módulo, digamos, es el payload, la carga útil. La carga útil es la que resuelve la misión del satélite. Entonces, lo que resuelve la misión del satélite sí es propio, sí nosotros lo diseñamos con este grupo de estudiantes que estábamos estudiando en esta área en particular, en el payload, y generamos esta tarjeta. Si ustedes se fijan, estos postes es como se van insertando estas tarjetas, ¿sí? Se unen, por eso es que crecen así como sándwich, se van uniendo y ya se encapsulan en esa estructura para hacer el cubo. ¿Okay? Y de hecho, nos acaban de entregar justo el mes pasado la patente de esta tarjeta. Se patenta como desarrollo tecnológico, ¿sí? Y además ya lo probamos en vuelo. Ustedes también saben que para llegar hasta ese nivel, pues hay varios niveles de preparación tecnológica. Inclusive fue un concepto que desarrolló NASA y ahorita nosotros lo aplicamos prácticamente a todos los proyectos, y proyectos de ciencia y tecnología. Inclusive CONACYT ya trabaja con estos niveles de tecnología, ¿sí? Y claro, digamos, uno anterior al último nivel, que es el 9, digamos el 8, es cuando tú pruebas lo que tú desarrollaste en donde va a funcionar. En este caso, nosotros ya lo probamos en donde funciona, que es en el espacio, ¿sí? Por eso es que tiene el nivel 8. El nivel 9 es cuando tú ya lo comercializas, lo puedes vender. O si alguien está interesado en comprarlo, ya lo podemos comprar, ¿no? El concepto de operaciones, que es lo que se define al principio del proyecto de cualquier satélite, es para visualizar todos esos momentos que va a tener nuestro proyecto o nuestro sistema en donde va a operar, desde que lo entregamos al lanzador. Y ahí ponemos también las fechas. Fíjense, se lanzó el 5 de diciembre, estaba preparado para el 4 de diciembre, pero por el clima no despegó el cohete, estuvo hasta el día siguiente, el 5. Llegó a la estación espacial, bueno, ahí no lo puse, pero llega alrededor de 5 días. ¿Por qué? El cohete, cuando sale de la atmósfera, avienta la cápsula, que es la punta del cohete, ¿sí? Esa cápsula sale del cohete y empieza a hacer una órbita también para emparejarse con la Estación Espacial Internacional, ¿sí? Entonces, cuando ya se empareja la Estación Espacial Internacional, la estación agarra su brazo, agarra la cápsula y lo pega a la Estación Espacial.
un módulo. Pues ahí los astronautas ya abren ese módulo y empiezan a bajar todos los proyectos. Claro, con todos los protocolos, se lanza desde la Estación Espacial Internacional el 19 de febrero del 2020, cuando se libera. Se libera, después de esa liberación deben de pasar 40 minutos. Claro, cuando se libera, están unos switches que son, digamos, funcionan de forma inversa, que cuando se desprenden es cuando activan el satélite. Entonces se activan, pero el satélite sabe por ese momento que es el primer momento y se tiene que esperar 40 minutos. Después de esos 40 minutos, por el protocolo de la Estación Espacial Internacional, ya empieza a funcionar y libera sus antenas, empieza a transmitir el beacon. El beacon es una señal muy pequeñita para que cualquier radioaficionado en el mundo pueda capturarla y saber que hay un satélite que está vivo. Realmente es para que el satélite sepamos que está vivo, ¿no? Porque muchas veces cuando salen los satélites, ¿cómo podríamos saber? Es claro, hasta que llegara a nuestra estación terrena y bajara los datos, ¿no? ¿Cómo sabemos si se libera de este lado que está vivo nuestro satélite? Claro, también para eso la misión del satélite es comunicarse con la constelación de satélites Global Star. ¿Okay? Justo cuando se lanza, que estaba también en el otro lado, se empieza a comunicar con la constelación y la constelación de forma muy ágil baja los datos y ya a los 5 minutos de que, bueno, habían pasado los 40, después de 5 minutos más, nos llega la información del mensaje a través de la constelación. Entonces en ese momento supimos que el satélite estaba vivo. Claro, después ya los radioaficionados empezaron a publicar que habían escuchado nuestro satélite. Y así es su órbita. Va dando vueltas y comunicándose con la constelación de Global Star. ¿Sí? Entonces no importa en qué momento esté de su órbita, siempre se está comunicando con la constelación. ¿Sí? Entonces es por eso que mejora el tránsito de datos hacia Tierra. Esa es la demostración tecnológica que se hace con este proyecto. Y este proyecto lo estamos utilizando ya para el nuevo proyecto que tenemos. ¿Sí? Bueno, antes de que les comente este otro, aquí se ve el lanzamiento con SpaceX, ¿sí? 5 de diciembre, en Cabo Cañaveral. Pues claro, fue todo un éxito el proyecto. También lo interesante es que estábamos a 20 años de vida de la Estación Espacial Internacional. ¿Sí? O sea, la Estación Espacial Internacional estaba cumpliendo 20 años de vida haciendo ciencia y tecnología en el espacio. ¿Sí? Entonces también fue un momento interesante y sobre todo que sí funcionó nuestro satélite. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque digamos, la tasa de éxito de estos pequeños satélites de hecho es muy baja. ¿Sí? Estamos hablando del 40%. O sea, ¿se imaginan? O sea, teníamos un 60% de que no funcionara nuestro satélite. Entonces ahí se ve la liberación. También lo que hacen los astronautas es fotografiar cuando se liberan los satélites. Nosotros, si se fijan, el de nosotros tiene una capa roja. Ahí se ve un poquito la capa roja. Por eso es que comprendimos que sí habían liberado nuestros satélites. Ahí se ven otras imágenes. Nos mandaron un conjunto de imágenes donde se va separando. Ese es el contenedor de blanco que se ve ahí, es donde salen los satélites.
Ahí se ve un acercamiento de una toma de una imagen donde se ve muy pequeñito, extendimos y así se vería, ¿no? Y bueno, les digo, en el proyecto Aztexat nos dio mucha experiencia, ¿sí? Inclusive hasta para escribir los resultados, escribir los procesos, escribir las lecciones aprendidas, porque en lo que nos pedía NASA también es todo un documento de qué aprendimos o cuáles fueron los errores, los aciertos que tuvimos durante el proyecto. Y eso es muy importante porque en los errores es claro que podemos mejorar muchísimo. Entonces salió una convocatoria. En el 2021 sale la convocatoria de JAXA con UNOSA. JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa, UNOSA es Naciones Unidas, para todos estos proyectos del espacio. O sea, siempre están motivando precisamente que también sean proyectos hacia la universidad. Y también la idea de esta convocatoria es que nos piden que nosotros desarrollemos un satélite y ellos, a través de la Estación Espacial Internacional, lo van a liberar, ¿sí? Pero ahora sí retomamos, les decía, el proyecto que empezamos con el programa MEVA, el Monitoreo y Exploración de Volcanes Activos. Aquí estamos proponiendo un payload que va a tener una cámara, pero también estamos utilizando la tecnología que generamos con el Aztexat, ¿sí? Pero ya no es un payload, ya es un elemento más del sistema del satélite, ¿sí? Nuestro payload ahora es la cámara, ¿sí? Cómo hacer una toma, sobre todo para ver la dispersión de ceniza, ¿okay? Y es claro, vamos a seguir con Shiva 2, que ya le vamos a colocar una cámara hiperespectral. Hiperespectral significa que en vez de hacer solamente una toma de una capa de la imagen, podemos tener hasta 256 imágenes de alta resolución, ¿sí? Donde cada una representa una región de la banda del espectro electromagnético, ¿no? ¿Y para qué? Para poder estudiar más de cerca todas las moléculas que arroja el volcán y todos los gases, ¿sí? Y si sabemos qué gases está arrojando el volcán, podemos predecir el comportamiento del volcán, ¿sí? Esa es la idea. Aquí sobre tierra es muy difícil saber el comportamiento. Por eso desde el espacio, si estamos recibiendo toda esa información, podemos generar estos algoritmos de ciencia de datos justo para poder predecir el comportamiento, ¿no? Y bueno, los requerimientos de JAXA también son muy estrictos, de hecho son más estrictos que NASA. Hemos tenido una experiencia con JAXA y esto se debe porque, sí, justo el año pasado, a principios del año pasado, tuvieron, perdieron más bien muchos proyectos porque explotó su cohete, ¿sí? Cuando despegaba su cohete explota. Entonces, una de las razones por que explota un cohete es porque lo que pones en el cohete, si no está bien, por ejemplo, un satélite, si no se probó bien en vibración, es claro que el satélite se puede desbaratar. Si se desbarata en la batería, explota, o sea, se vuelve un caos, ¿no? Por eso se pierden muchos proyectos. Entonces, por eso está poniendo mucha atención en cómo nosotros estamos construyendo este satélite. Entonces, es ahí donde también estamos aprendiendo muchísimo
sobre todo este grado de calidad ya es muy estricto, ¿sí? Ustedes saben que en la industria, toda la industria, sobre todo, por ejemplo, lo que tenemos acá, que es la industria automotriz, que es hermana prácticamente de la industria aeroespacial, se rige por las normas. No puede alguien decir, es que hice este elemento y lo quiero poner en el auto, no. Porque el auto finalmente también está llevando a personas, a seres humanos, ¿sí? Y si el auto falla, pues puede provocar un deceso en las personas, ¿no? Entonces no queremos eso, o sea, entonces por eso es que el grado de calidad que tenemos también en la industria automotriz es muy similar a la industria aeroespacial, ¿no? Y bueno, la operación, el concepto de operación también del satélite va a ser lo mismo. Hacemos las pruebas, se lo damos al lanzador del JAXA, llega a la Estación Espacial Internacional, se libera, comunica sus datos, toma las fotografías. Es claro que va a tomar solamente a los volcanes que tenemos aquí en México. Si ustedes revisan en la literatura, ahorita hay 12 volcanes activos y ya se está pronunciando más el pico de Orizaba. Bueno, ahorita el que más actividad está teniendo es el Popocatépetl. Entonces se toma, se hace el procesamiento, se manda a la constelación. Ahorita estamos ocupando la constelación de Iridio, pero realmente el módem que utilizamos está en la misma banda que tuvimos en el Aztec-SAT, que es 1600. De ahí se bajan los datos a los laboratorios de UPAEP, procesamos las imágenes, y la idea de esto es, pues sí, darle a Senapred la información para que active, ¿sí?, el sistema de alerta volcánica, ¿no?, que básicamente es funcional, y podamos alertar a la población. Entonces, como resumen, lo que no sé, ¿nos puede escuchar la gente? ¿Qué pasa? Sí, como resumen, fíjense, cada integrante de este proyecto, y nos dimos cuenta también, cada integrante debe de conocer bien a fondo la metodología de NASA. Porque también una de las cosas es que algunos sí son muy buenos en software, en mecánica, en electrónica, y luego decían, no quiero leer todos esos manuales de NASA, yo hago lo que tú me digas. Pero si no tienen toda ese background de lo que es la metodología, luego no saben cómo colaborar con sus demás compañeros, cómo comunicar esa información que se está generando. Eso es muy importante. También en la prefase A, o cuando empieza el proyecto, lo que también notamos es generar las licencias, sobre todo de frecuencias que vamos a utilizar. Es muy tardado. Aquí en México todavía, de hecho, cuando iniciamos nosotros el proyecto de Aztec-SAT, que iniciamos también por sugerencia de Andrés Martínez a pedir esta licencia, no comprendían qué es lo que estábamos haciendo. Cuando le dijimos vamos a hacer un satélite, ellos pensaron que íbamos a hacer un satélite de 1 tonelada. ¿Por qué? Porque es claro, México ha comprado satélites, pero satélites grandes, geoestacionarios, de más de 1 tonelada. Entonces, regular la órbita de un satélite pequeñito, pues no, todavía no entendían esa parte. Entonces sí, afortunadamente trabajamos con la Secretaría de Comunicaciones de la mano y pudimos, claro, en el último momento validar la órbita a nivel internacional, porque también
la comunidad internacional tiene que realmente dar el último, digamos, la última nota de aceptación para que podamos subir algo al espacio, ¿no? Entonces, naturalmente hasta el último momento se pudo dar, ¿no? También una de las partes importantes es tanto el administrador de proyecto como el ingeniero de sistemas son los que realmente siguen el proyecto con todos los demás grupos de trabajo. El administrador, como su nombre lo implica, ve toda la parte del cronograma, qué es lo que hace falta, ya entregaste tu tarea y toda esa parte administrativa. El ingeniero de sistemas lo que hace es revisar la parte técnica. Si el que entrega su trabajo tiene que abrirlo y ahora sí leer qué está entregando y tiene que cuestionar si es que salta algo raro. Entonces, es el que revisa la parte técnica. Por eso es muy importante, ¿no? Y la documentación, es claro que ahorita ya hay muchas aplicaciones, ustedes lo han visto, cómo está creciendo mucho estas aplicaciones, sobre todo de inteligencia artificial, donde ya nada más le damos el concepto que nos construye, ¿sí?, una narrativa. ¿Sí? Claro, así hay sistemas que ocupamos como modelado de sistemas, que les damos como diagramas de flujo, y el programa lo que hace es que entiende esa secuencia del diagrama de flujo y también te presenta esa narrativa. Entonces, básicamente te está dando toda una documentación. Nosotros, como trabajamos con NASA, prácticamente lo hicimos a pie, digamos, ¿no? Estuvimos escribiendo mucho. Por eso es que también se hizo tedioso. Ahorita ya hay nuevas herramientas, inclusive NASA también está migrando casi todo a estas nuevas herramientas, que se llama ingeniería de sistemas basado en modelos, ¿sí? O sea, cómo aplicando nada más modelos conceptuales podemos construir rápido nuestra documentación, ¿no? Y bueno, y también les decía, es claro, siempre hay que conocer las normas. Y de hecho, estas normas que nosotros ocupamos al hacer un satélite se ocupa en toda la industria, ¿sí? En la industria, sobre todo aeroespacial, claro, es que hace prácticamente cada parte de estas aeronaves se ocupa, ¿no? Entonces, ese sería. Bueno, aquí hay un pequeño video que resume un poco este proyecto de LASTEX. Hace cientos de años los antiguos mexicanos elevaron la vista al cielo para observar las estrellas y se convirtieron en los primeros astrónomos. Hoy un grupo de jóvenes mexicanos mirando hacia lo alto están haciendo historia, están construyendo el futuro. Ellos han iniciado ya la nueva era espacial mexicana. Esto que están viendo es un nanosatélite, es más pequeño que una caja de zapatos, pero representa un gran avance para toda una nación. Esta generación es la generación que va a detonar la era espacial mexicana, la cual viene con una nueva industria que no existe en México. Por primera vez en la historia, jóvenes estudiantes mexicanos diseñan y construyen con sus propias manos el primer nanosatélite mexicano, ASTECSAT-1. Queremos ser una universidad transformadora. México necesita transformaciones profundas. Los canales que se han abierto de colaboración, no solamente con NASA, sino con otras instituciones a nivel mundial, pues abren carreteras, digámoslo así, de desarrollo tecnológico, de preparación del talento humano. ASTECSAT-1 fue transportado por la misión 19 de SpaceX hacia la Estación Espacial Internacional, donde será puesto en la órbita baja de la Tierra. Somos estudiantes y demostramos que pudimos hacer un nanosatélite. Las empresas pueden invertir y pueden buscar este tipo de proyectos para solucionar otro tipo de situaciones de comunicaciones o telecomunicaciones. Si podemos hacer que los jóvenes,
los mexicanos nos sintamos capaces de cambiar la sociedad, cambiar nuestro entorno, cambiar la realidad. Ahí es donde arranca la era espacial mexicana, una industria de diseño espacial, donde el mexicano es dueño de la compañía, que va a resultar en miles de empleos. Liftoff of the Falcon 9 to the space station. Felicidades a los jóvenes estudiantes mexicanos que han hecho historia. Pero este proyecto nació aquí, en el área de la Bahía. ¿Quién está detrás de todo esto? No se pierda la extraordinaria historia de Andrés Martínez y cómo su esfuerzo y dedicación han cambiado el rumbo de un país. Bueno, estos son todos los colaboradores y socios. Estamos trabajando con el Laboratorio Nacional de Supercómputo. Precisamente todas estas imágenes, todos los datos que estamos obteniendo también a partir de Senapred, nosotros en cómo estamos monitoreando los volcanes, estamos haciendo ciencia de datos, precisamente con el algoritmo de Machine Learning. Es claro, nuestro colaborador también es la Agencia Espacial Mexicana, Senapred, la ciencia para los retos del mundo, que es la USGS en Estados Unidos, CONACYT, la UNAM, NASA, Universidad de Colima, UAP y la UNAM. ¿Sí? Y finalmente, también les invito a que se conecten este jueves a una masterclass que vamos a dar, que se llama Satélites Pequeños y la Nueva Era Espacial. Va a ser este jueves a las 6 de la tarde. Ya tienen esta presentación. Ahí si nosotros le damos un clic, les va a mandar a registrarse. Y también justo estamos generando este diplomado que se llama Plataforma de Desarrollo para Satélites Pequeños, donde el objetivo principal es comprender la metodología de NASA, tener esta habilidad de trabajar con esta aplicación de modelación de sistemas. También el simulador que nosotros estamos ocupando, que es el que ocupa NASA, que se llama STK, es para proyectar todas las misiones de los satélites. Y por último, nos enfocamos también al software de vuelo, que es lo más que también se hace en un satélite, el software, porque debemos de programar cuál es la misión de nuestro satélite. ¿Okay? Entonces, por si alguien también está interesado, ahí se puede inscribir o puede preguntar con todo gusto. Muy bien, pues muchas gracias, jóvenes. Chicos, ¿alguna pregunta? En lo que lo piensan, tenemos un comentario en la transmisión de la doctora Elsa Chavira Martínez. Dice: felicitaciones al doctor Héctor Simón Vargas, orgullo de la UAP, egresado de la Facultad de Ciencias de la Computación, quienes estamos atendiendo su brillante conferencia con varios alumnos de esta facultad. Gracias, gracias. Adelante, maestro, por favor. Buenos días, es tarde ya. ¿Qué requieren para poner en órbita sus satélites? O sea, supongo que les hicieron algunas especies de pruebas o... Sí. Buena pregunta. No, sí. Sí, digo, en la metodología de NASA, cuando se llega después del diseño crítico, de hecho hay una etapa antes que es el prediseño. El diseño crítico es cuando ya dices, ya el satélite así va a quedar, entonces pasas a la parte de construcción. Y en la parte de la construcción, pues es claro que ya siguen las pruebas. Primero, digamos, pruebas de unidad, donde pruebas cada componente del satélite. Luego pruebas de integración, vas pegando y pruebas que funcione, ¿no? Y finalmente,
para que tú se lo des al lanzador, primero tienes que contactar quién te va a lanzar. Porque cada lanzador, o sea, cada cohete, tiene sus requerimientos propios. Entonces, un cohete te va a decir, mira, este cohete, cuando empieza a despegar, genera un estrés de una vibración de este nivel o de este valor. Entonces te va a decir, tú tienes que probar tu satélite en ese nivel, ¿no? Si se desbarata, pues es claro que ya. Por eso también, por ejemplo, NASA nos dijo, deben de hacer 2 réplicas, porque sí puede pasar, y dicen, y me han pasado a mí que cuando yo llego con otras universidades, llevan sus proyectos, pues, luego se desbaratan, porque no hacen bien el procedimiento, ¿no? Y lo otro es una prueba de termovacío. Lo metemos en una cámara de termovacío, o sea, genera un perfil térmico. Fíjense, está dando vuelta al mundo cada 90 minutos, una vuelta a 90 minutos. Entonces 45 minutos está el sol, 45 minutos en sombra. En este cambio sufre un choque térmico. Entonces el choque térmico es como si bajaras de 80 grados o 120 grados a menos 20 grados, ¿no? O sea, tienes que vivir ese efecto. Y además que te pide que el satélite, cuando lo pruebes, esté funcionando para ver cómo se comporta en ese choque térmico, ¿no? Entonces tienes que demostrar que no le va a pasar nada a tu satélite, que va a seguir funcionando. Esas son las 2 pruebas más críticas que se hacen para que tú puedas demostrar que lo puedes entregar al lanzador y te lo pueda lanzar. La vibración primero, y bueno, hacen otra prueba también de, le llaman de shock, o sea, ajá, exactamente. Ya ven, cuando vamos corriendo y queremos dar una curva, nos podemos salir por esa fuerza centrífuga, ¿no? Y es eso, porque también los cohetes de repente hacen unos giros también para acomodarse, para que no se caigan. Entonces esos giros los debe de soportar el satélite. Entonces, si tú demuestras que ya estás preparado, es porque tus pruebas en tierra digamos, funcionaron para llevarlo al cohete y ya se puede lanzar. ¿Hay algún concurso, conoce algún concurso donde, pues, suponiendo que estemos interesados, podría hacer un diseño y participar? No sé. Sí, de hecho yo les sugiero que entren a unosa.org. Ahí continuamente están sacando proyectos. De hecho nosotros participamos, y es claro, es un concurso a nivel internacional, pero claro, lo primero que ellos evalúan primero es la misión, más que el dispositivo, porque bueno, afortunadamente ya hay muchas formas de cómo integrar, ¿no? tu satélite, pero luego lo importante es la misión. Entonces yo creo que por eso nosotros ganamos este concurso, porque realmente como vamos a monitorear los volcanes y podamos generar una alerta a la población, pues sí tiene un impacto social importante. Entonces, sobre todo buscan eso, ¿no? Que sea de impacto social, que realmente sea un beneficio para mucha gente. Entonces, pero sí, hay y ahorita cada vez hay agencias espaciales que ya se están sumando. La China, de Arabia, de Canadá, bueno, NASA también, la japonesa. Entonces ya hay muchos que se están ofertando estos proyectos. Gracias. Doctor Héctor, para complementar, bueno, primero él. Bueno, para complementar aquí la información que nos da, ¿cuánto cuesta aproximadamente desde la primera fase de pruebas hasta el lanzamiento? Si puedes repetir la pregunta para que escuchen en el Zoom. Más. Sí, bueno, preguntan el costo del satélite,
de una unidad está alrededor, digamos, de $100,000. El costo, claro, depende de tu misión. Cuando tú dices quiero desarrollar o quiero resolver este problema, es como vas a tener tantos componentes en tu satélite, ¿no? Y tantos componentes te van a llevar a un presupuesto. Entonces, claro, puede oscilar desde los 60 hasta los $100,000, ¿no? Y bueno, el costo de lanzamiento. Sí, son $100,000 también por unidad, o sea, por un kilogramo. Porque estos satélites, este cubo, digamos, su límite es 1.3 kilogramos. Pero un kilogramo, o sea, es la relación que tienen. Un kilogramo son $100,000. Un comentario. El gobierno mexicano hace 20 años lanzó el satélite Solidaridad 1 y Solidaridad 2. El satélite costó $500 millones, que está en la geoestacionaria. Esa es una. Y la otra es el lanzamiento, que costó otros $500 millones, o sea, $1,000 millones. Son satélites, como dice el doctor, de 1 tonelada de peso. Pero yo tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles viendo cómo construían el Solidaridad 2, que era de 1 tonelada de peso. Con los paneles desplegados son 30 metros, casi de aquí a la ventana, todos los paneles desplegados. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué cuesta tanto? Pues nos está vendiendo la inteligencia. No le encontraba el valor. Claro, son caros los componentes, son de uso espacial, pero el costo es el pago de la inteligencia, ¿no? Del conocimiento que tiene uno que pagar por tener ciencia y tecnología propia. Por eso es muy importante que ustedes se graben. Es importante desarrollar ciencia y tecnología mexicana. Por eso están en la universidad, para eso. Maestro Arnold. Sí. ¿Cuál fue el reto más grande que tuvieron? ¿Fue en tanto a presupuesto, fue burocrático, fue de liderazgo, fue tecnológico? ¿Cuál fue el reto más grande que tuvieron y cómo lo resolvieron? Muy buena pregunta. Yo creo que el reto más grande que tenemos nosotros, de hecho culturalmente, es la comunicación. La comunicación entre nosotros mismos. La comunicación de decir, oye, esta cosa no lo sé, pero ¿cómo lo podemos trabajar para poder resolverlo? O sea, cuando no hay comunicación, ¿sí? Luego los grupos de trabajo no avanzan de forma, digamos, homogénea. Sino luego hay equipos que sí dicen, oye, yo ya terminé y miren, nadie termina. O al revés. Pero todo se da por la comunicación. Entonces, y es eso también lo que nos ha llevado a luego a no trabajar de forma grupal. ¿Sí? O sea, el gran problema que tenemos aquí en México es trabajar en equipo. ¿Sí? Y lo hemos vivido desde que el doctor agarró este proyecto del SATEX. Uno de los problemas fue ese. Yo creo que el principal, que se desintegró por esa comunicación y por esa forma de trabajar en equipo. O sea, sí, el liderazgo también hemos aprendido a cómo mediar entre estos grupos de trabajo. Hemos aprendido a cómo acercarnos y resolver estos roces. O sea, porque las capacidades las tenemos. O sea, todos cuando se concentran, cuando se enfocan, resuelven muy bien. Pero luego el hecho de comunicar, el hecho de, o ya desde que nada más te cae mal tu compañero, ya no puedes tú entablar una relación. O sea, cuando no tienen un poco esa visión de trabajo en equipo. O sea, yo creo que ese es lo principal en estos proyectos.
claro, por eso es que, por ejemplo, ahorita en la industria también lo que se está pidiendo son estas habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Básicamente, ser líder en manejar un equipo de trabajo. ¿Y cómo resuelves un equipo de trabajo? Cuando tienes comunicación, la forma, la empatía, la forma de hacer que dos que se odian trabajen juntos. O sea, parece nada, parece muy simple, pero es sumamente complicado. Los proyectos pueden caer por ese tipo de problemas. Ángel Gabriel González Ayala. ¿Podría este proyecto en un futuro escalar a más sectores como lo es el monitoreo de crecimientos agrícolas? Sí, de hecho, muy buena pregunta, porque este proyecto del Shiva 2, que vamos a poner ya una cámara hiperespectral, estas cámaras, les digo, rebanan segmentos del espectro electromagnético. Nosotros sabemos que la información que nos llega, por ejemplo, a nuestros ojos es por la reflexión de la luz. Nosotros vemos por la reflexión. Entonces, supongamos que tenemos un sensor que por esa reflexión, fíjense, no es lo mismo una luz que se refleje, claro, en algo muy sólido, o que la luz pueda traspasar, y así traspasa y rebota en una molécula que no le permite que pase la luz. Entonces se refleja en esa molécula, y si se refleja y yo lo capturo con un sensor, yo puedo entender que aquí hay una molécula de ese tipo. Entonces, con estas cámaras hiperespectrales puedo saber la calidad del agua, la calidad del aire, la calidad de la tierra, o inclusive si hay petróleo. O sea, con satélites han detectado yacimientos de petróleo. Entonces, ¿por qué? Por esa reflexión de la luz. Por ejemplo, ahora que fue China con su rover al lado, digamos, oscuro de la Luna, utilizó esta tecnología, hizo un levantamiento de la reflexión a unos 20 metros de profundidad y encontró nuevos materiales. Entonces, todo con esta tecnología. Entonces, esta tecnología es muy importante. Se puede utilizar de minería, por eso también ahora se habla de minería espacial. Y es claro, aquí en tierra, para todos estos servicios. Gracias, doctor. Flor, por favor. Edgar Calderón Sánchez. ¿Cómo se consiguió el financiamiento para el desarrollo del satélite y qué porcentajes dio la universidad, el CONACYT, etcétera? Sí, gracias. También buena pregunta, porque de manera inicial, es claro, cuando nos propone NASA si podíamos hacer este proyecto, lo primero es que la universidad se comprometiera a que tenía el fondo para construir el satélite. Y se compromete, ¿sí? Se compromete de que tiene, digamos, esta solvencia para poder apoyar este proyecto. Claro, también nosotros empezamos a conseguir, por parte de CONACYT lanzó una convocatoria del fondo mixto entre la Agencia Espacial Mexicana y CONACYT, y afortunadamente tuvimos también ahí un recurso, ganamos esa convocatoria. También aquí en el estado de Puebla, CONACYT de Puebla, también metimos el proyecto y nos pudo dar un recurso. Entonces sí completamos, digamos, con todas estas instancias el costo unitario. Gracias. Maestro Miguel Ríos. Era más o menos parecida, si a su consideración la Agencia Espacial Mexicana actualmente realmente es un organismo funcional, es decir, que genere ciencia y tecnología, o simplemente es una agencia administrativa. Sí, muy buena pregunta, porque es claro, también pasa eso, ¿no? De cómo miramos a la Agencia Espacial Mexicana. O sea, queremos compararlo, por ejemplo, con NASA. NASA sí, su objetivo es también hacer ciencia, hacer tecnología, hacer proyectos, pero también ahorita, precisamente la nueva era espacial, es porque ya hay muchas empresas
que están haciendo este tipo de proyectos, además de agencias gubernamentales como lo es NASA. Aquí nuestra Agencia Espacial Mexicana, digamos, está en esta primera etapa de acercar tanto a la industria como a la academia, ¿sí? Y es claro, el que debe dar un poco el soporte es el gobierno, claro, a través de la agencia. Entonces, sí, la agencia ahorita es la que organiza este acercamiento, que se motiva por estas convocatorias a que las universidades levanten la mano y digan, sí, quiero participar con este proyecto. O sea, más que la agencia tenga, digamos, una fuente de investigadores y que estén proponiendo, y que no lo tiene ahorita. Solamente está en esta parte, digamos, administrativa, de juntar a estas, bueno, a la triple hélice como se conoce, ¿no? La academia, la industria y el gobierno. Doctora Patti. Mi pregunta era en torno a la información que puede capturar, puede identificar vehículos, por ejemplo, en movimiento, por ejemplo, aeronaves, o es más fácil que sea algo estático. Sí, bueno, hablando de la cámara, sí, de la cámara hiperespectral, sí, digamos que, por ejemplo, es como cuando vamos en un avión, ¿no? Sí. Ya ves que cuando vamos en un avión parece que la parte de abajo está estática, sí, hasta cierto punto, ¿no? Sí. En un momento vemos a los carros como que están estáticos y luego como que avanzan. Es claro que también depende de esa tecnología, de la capacidad sobre todo de captura de imagen. Es como ya hasta las cámaras de celular, ya ves que le pones ráfaga y te dan una ráfaga de fotos. Sí. Así puede funcionar también este tipo de cámaras. Te dan una ráfaga de fotos. Es claro, cuando tú lo construyes, puedes ver esa secuencia en video. Sí, viene lo otro, ¿no? La capacidad de los componentes respecto a la misión que tú quieres hacer. Si tu misión quiere detectar autos en movimiento, se pueden hacer. Claro, tal vez te cueste más, ¿por qué? Porque no es lo mismo tomar una foto que tomar una ráfaga y meterla a la memoria. ¿Cuánta memoria? Entonces, es claro, la memoria debe soportar toda esa capacidad y luego el procesamiento. Entonces, va creciendo tu máquina, digamos, dentro de tu satélite, sí, y se va haciendo mucho más caro. Pero se puede hacer, depende de la visión. Gracias. Sí. Bruno Sánchez, ¿cómo resolvieron los problemas de energía, comunicación y orientación en un espacio tan pequeño? Muy buena pregunta. Sí, la energía, les digo, el satélite en sus caras tienen celdas solares. ¿Sí? Entonces, la radiación solar llega a estas celdas, las celdas producen esta energía hacia la batería, se carga la batería. Y la batería ya administra la energía a todos los subsistemas. Ese es como cargamos la potencia. Ahora, el control, tenemos magnetotorques, se les llama. ¿Qué es esto? No sé si recuerden cuando hacían el experimento de física, de alambrar un clavo, conectarlo a una batería, el clavo se imantaba. ¿Sí? Entonces, ese formato lo tenemos en la cara del satélite. Hacemos como una espiral. Pues claro, si yo le conecto un voltaje a esa espiral que está pegado en la cara del satélite, voy a generar un campo magnético. Y si ese campo magnético, ustedes bien saben, si lo acerco a un metal, se pega. O si tengo otro campo magnético como otro imán, los dos empiezan a interactuar.
Entonces nosotros sabemos que el gran campo magnético, bueno, tenemos un gran campo magnético que es el terrestre. Y si nosotros activamos aquí arriba, como si activáramos otro imán que está en el satélite, es claro que el satélite empieza a moverse. Y sí, necesitamos control, teoría de control, para organizar cómo debemos girar o inyectar ese campo magnético para que se alinee con el gran campo magnético de la Tierra y no pierda su orientación. Es así como generamos ese control. Gracias. Gabriel Velázquez, ¿cuál es el proceso de Machine Learning con el que se analiza el comportamiento volcánico? Bueno, el Machine Learning, además, digamos, los algoritmos que están dando resultados importantes ahorita son los que trabajan con estas redes neuronales. Si nosotros, de forma muy rápida, si ingresamos una entrada que pudiera ser todos estos datos recabados, o sea, no importa cuántos, esa es la ventaja, desde imágenes, datos de sensores, todos los datos que se recaban, podemos organizar esta red de tal forma que en la salida nos dé un tipo de comportamiento, una tendencia de cómo esa concentración nos puede llevar a un comportamiento mayor o menor de la actividad. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, por favor. No, hubo un momento en el que había mencionado que de tomar una fotografía daba el tiempo de tomar 150 fotografías, algo así, uno aproximadamente así. Pero mi pregunta es, ¿esas 150, por así decirlo, fotografías son diferentes o son similares? Me pregunto por el espectro magnético que había mencionado. Sí, exactamente. Muy buena pregunta, porque tú sabes que en el espectro, por ejemplo, la región central del espectro, que se llama espectro visible para nosotros, es lo que nosotros podemos ver. Entonces, digamos, esa región del espectro es como si fuera una foto. Una foto solamente toma en esta región, que son las cámaras normales, toman en el visible. Pegado está la región del infrarrojo. Hay cámaras que toman en esa banda del espectro, que es el infrarrojo. Hay otra banda, ultravioleta. Claro, del ultravioleta también podemos separar regiones. O sea, es como si agarráramos el espectro y lo partiéramos en 256 particiones. Y cada una de esas representa una foto. Esa es la idea. Nos vamos con la última, por favor. ¿Qué estrategias consideran que deben implementarse en México para cerrar la brecha entre la investigación académica y la industria y así convertir estos logros en soluciones tangibles para el país? Sí, yo creo que ahorita se ha hecho mucho, o hay mucho interés en conectar justo a la industria con la academia. ¿Sí? Digamos que en términos generales la industria todavía no confía mucho en la academia. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué está haciendo la Secretaría de Economía? La Secretaría de Economía está acercando, sí, con proyectos entre la industria y la academia. Le dice a la industria, a ver, tú como industria, ¿qué te hace falta que lo pueda resolver en la academia? Claro, y es ahí donde debe de hacer el clic de que los académicos realmente resuelvan estas necesidades de la industria. Aunque es claro, ahorita estamos en una etapa, digamos, de apenas de acercamiento. Sí ha habido proyectos importantes, sí, pero no en ese nivel que esperaríamos. Todavía estamos, digamos, entendiendo más esta mecánica. O sea, estas estrategias ya están. Yo creo que
lo que se debe de buscar ya es un poco esa confianza, ¿no? De ver que los investigadores que tenemos realmente sí pueden resolver las cosas. Muchas gracias, doctor. A nombre de la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, presidida por el doctor Alejandro Pedrosa Meléndez, hacemos entrega de este reconocimiento al doctor Héctor Simón Vargas Martínez por su gran participación como ponente sobre el primer satélite mexicano lanzado desde la Estación Espacial Internacional ASECSAT-1. Muchas gracias. Sí. Bueno, desde aquí nomás un anuncio. Aquí está el profesor Charlie Galindo, aquí presente. Él trabajó 30 años en la NASA. Es de origen mexicano. Mexicano poblano, dice, no, él nació de Estados Unidos, pero de origen mexicano. Y él nos va a dar su plática sobre sus 30 años en la NASA, su experiencia como trabajo. La conferencia va a ser muy interesante porque la va a dar en inglés, para que hagan sus preguntas en inglés. Y va a ser entrando después de Semana Santa. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Agradecemos la presencia también de la doctora Patricia, amiga de Serán, muchas gracias, y de Charles y de toda la comunidad estudiantil y los que se conectaron a esta transmisión. Agradecemos nuevamente, doctor Héctor, por esta ponencia. Buen día a todos.